Eran poco más de las 8:00 a.m. cuando el nuevo cartero de Willow Creek Street se detuvo frente al número 47. El césped estaba perfectamente cortado, el porche barrido y desde el interior se escuchaba música gospel a bajo volumen proveniente de una vieja radio. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Entonces percibió un olor fuerte, dulzón y nauseabundo, como a fruta podrida y lejía. Dio un paso atrás y frunció la nariz. No era solo un animal muerto, era algo peor. Al lado, Bernadette Lawson estaba regando sus begonias cuando volvió a ver a Helen Guthrie, fregando los escalones de la entrada con un cubo de lejía y guantes amarillos. «Malditos mapaches», murmuró Helen cuando Bernie le preguntó. «No paran de morir debajo de mi porche», pero los mapaches no dejaban ese olor. Helen Guthrie tenía 73 años. Era viuda. Era amable. Llevaba guisos a los eventos de la iglesia y citaba las escrituras como un predicador. Todos la llamaban la abuela Helen. Abría su casa a quienes no tenían otro lugar a donde ir. Pero detrás de los vestidos florales y las sonrisas dulces, algo se estaba pudriendo, literalmente. Cuando el detective Marcus Ellison recibió una llamada de un trabajador social preocupado, no esperaba descubrir el secreto más oscuro que Willow Creek había enterrado jamás. Porque lo que se escondía bajo los rosales de Helen lo cambiaría todo. No te pierdas lo que otros pasan por alto. Suscríbete ahora y únete a una comunidad que descubre la verdad que se esconde tras las puertas cerradas. Nuevas historias escalofriantes cada semana. Casos reales, víctimas reales, justicia real. Pulsa la campana para ser el primero en enterarte. Porque a veces los secretos más aterradores se esconden a plena vista. Helen Ruth Guthrie nació en 1920 en Shreveport, Luisiana, en el seno de una familia tranquila y profundamente religiosa. Helen, la menor de 6 hermanos, era conocida por su voz suave, siempre observando, siempre escuchando. Su madre murió joven y su padre, un predicador itinerante, crió a los niños con un estricto código moral y una obsesión por la limpieza que Helen mantendría durante el resto de su vida. A los 22 años se casó con Thomas Guthrie, un pastor metodista 15 años mayor que ella. Juntos se mudaron a una modesta casa de 2 pisos en Willow Creek Street, donde Thomas dirigía la congregación local y Helen se hizo conocida como la esposa perfecta del pastor, amable, obediente y generosa. Horneaba para los funerales, dirigía estudios bíblicos y visitaba a los enfermos. La gente la adoraba, pero la muerte de Thomas en 1985 la cambió. La casa se volvió demasiado silenciosa, demasiado grande, demasiado vacía. Así que la convirtió en lo que ella llamaba un hogar cristiano de recuperación, un lugar para personas mayores o mentalmente vulnerables que no tenían ningún otro sitio a donde ir. Lo anunciaba en los boletines de la iglesia y en clínicas para personas con bajos ingresos. Los residentes pagaban una módica cuota, en su mayoría con cheques de la Seguridad Social. A cambio, recibían comidas, una cama limpia y la supervisión inquebrantable de Helen. Dirigía el hogar con voz suave y reglas de hierro. Los visitantes notaban que la casa estaba siempre impecable, no solo limpia, sino desinfectada. El olor a lejía flotaba en el aire como si fuera perfume. Las habitaciones estaban cerradas con llave, las ventanas selladas. Nadie podía usar el teléfono sin su permiso. Si un inquilino se saltaba una comida, no comía hasta la siguiente hora programada, sin excepciones. Helen les decía a los vecinos que estaba protegiendo a los vulnerables del mundo, pero, en realidad, estaba protegiendo su propio universo cuidadosamente creado, uno en el que controlaba cada respiración dentro de esas paredes. Bernadette Lawson, la vecina de al lado, fue la primera en ver las grietas. Conocía a Helen desde hacía 20 años.
Solían sentarse en el porche a tomar té helado en verano y hablar de sus maridos y de la iglesia. Pero en los últimos años, Bernie notó que Helen se estaba volviendo más paranoica. Dejó de dejar entrar a nadie en la casa, instaló cerraduras adicionales, mantenía las cortinas corridas día y noche. Aún así, Helen mantenía su imagen. En la iglesia, cantaba himnos con lágrimas en los ojos, donaba pasteles a todos los eventos. Era tan dulce que a la gente le daban caries solo con estar cerca de ella. Pero Bernie no podía olvidar a los nuevos inquilinos que parecían ir y venir como susurros, ni las extrañas manchas en la entrada de Helen, ni las bolsas de cemento que vio descargar un martes lluvioso. Y cuando Bernie finalmente le preguntó a Helen por todos los rumores, ella se limitó a sonreír y dijo: «La gente se va. Es lo que hace». Lo que nadie sabía era cuántas de esas personas habían dejado todo, excepto sus huesos, enterrados en los parterres de Helen. Tras la muerte de Thomas, Helen Guthrie se enfrentó a un silencio que no podía soportar. Durante 40 años, su vida había estado definida por una estructura: los sermones dominicales, las comidas compartidas, las visitas al hospital, las oraciones nocturnas. Thomas le había dado un sentido a su vida, y con su ausencia, su casa parecía un museo de una vida que había terminado. Pero Helen no era de las que se quedaban de brazos cruzados, sumidas en el dolor. Necesitaba algo justo, algo que mantuviera vivo su nombre en la comunidad y evitara que su mente se desmoronara. Encontró ese propósito en el servicio, o al menos así es como ella lo llamaba. Al principio se ofreció como voluntaria en el banco de alimentos de la iglesia y luego en la residencia de ancianos local. Pero pronto Helen se sintió frustrada por la falta de control. Los sistemas eran defectuosos, el personal no estaba formado y los pacientes estaban desatendidos. Empezó a creer que ella sola podía proporcionar el tipo de cuidados que merecían esas personas olvidadas. Fue entonces cuando decidió abrir su propia casa de recuperación, sin licencia, sin regulación, solo Helen, su casa y su manera de hacer las cosas. La llamó Guthrie Grace House, un nombre que sonaba cálido y seguro. La presentó como una misión cristiana. Dios nos llama a cuidar de los más desfavorecidos. Colocó folletos en lavanderías, clínicas e iglesias. Al principio, los inquilinos llegaron poco a poco, en su mayoría ancianos, algunos con enfermedades mentales y unos pocos con antecedentes de adicción. Eran los invisibles, los olvidados, y para Helen, eran arcilla esperando a ser moldeada. Para el mundo exterior, Helen era una santa. Cocinaba comidas caseras, administraba los medicamentos de todos, dirigía las oraciones matutinas y llevaba a los inquilinos al médico. Saludaba a todos con un suave «bendito seas» y horneaba barritas de limón todos los viernes. Incluso llevaba su anillo de boda, afirmando que el espíritu de Thomas guiaba su trabajo. Pero, a puerta cerrada, sus métodos eran asfixiantes. Los inquilinos seguían un horario estricto: desayuno a las 7, duchas a las 9, medicamentos al mediodía, no se veía la televisión después de las 8, no se permitían llamadas ni visitas, sin excepciones. Si desobedecían, eran reprendidos, no con violencia sino con silencio, privándoles de la comida o encerrándoles con llave. Helen creía que les estaba ayudando a encontrar disciplina, orden, redención. Lo que Helen realmente ansiaba no era la redención, sino el control. Control sobre su entorno, su reputación y, más oscuramente, sobre las personas que dependían de ella. Su vulnerabilidad le daba poder, su obediencia alimentaba su orgullo. Su presencia llenaba sus pasillos vacíos y sus cheques mensuales mantenían la casa en funcionamiento y a Helen cómodamente a flote. Empezó a llevar diarios. Cada inquilino tenía un expediente en el que se detallaban sus hábitos, sus desencadenantes, su medicación y su información financiera.
Helen se encargaba de sus depósitos de la seguridad social por seguridad, según ella, pagando las facturas y comprando suministros en su nombre. Algunos residentes ni siquiera sabían cuánto dinero debían recibir. Otros estaban demasiado deteriorados mentalmente para preguntarlo. Para Helen no era un robo, era administración. Pintaba su moralidad con suaves tonos pastel, como el papel pintado de flores que recubría los pasillos. Mientras los residentes tuvieran ropa y comida, mientras la casa estuviera limpia y tranquila, creía que estaba haciendo la obra del Señor, aunque eso significara saltarse las normas o infringirlas. Una tarde, Helen se paró en la ventana de la cocina y observó cómo el atardecer teñía de naranja el jardín trasero. Bebió un sorbo de té dulce y se susurró a sí misma: «Aquí están mejor, están a salvo». Y de una manera retorcida, lo creía. Pero algo dentro de ella había empezado a cambiar. El estrés de mantener la ilusión se hacía cada vez más pesado. Sus reglas se volvieron más estrictas, sus ojos más vigilantes. Los inquilinos que se volvían problemáticos, los que hacían demasiadas preguntas, los que querían marcharse, los que se acercaban demasiado, parecían desaparecer en silencio, sin fanfarria. Los vecinos nunca se dieron cuenta. La rotación era alta, pero eso era de esperar en casas como aquellas. Bernie preguntó una vez por un anciano encantador llamado señor McKinney. Helen sonrió y dijo: «Se mudó con su hija a Atlanta». Incluso le mostró una postal falsa que, según ella, él le había enviado. Pero la verdad era que el deseo de Helen de servir se había transformado en algo más oscuro, una compulsión por preservar su santuario a cualquier precio. Y con el paso de los años, el jardín trasero se volvió más frondoso y las flores más brillantes, porque Helen había encontrado la manera de enterrar sus problemas, literalmente. Y nadie, ni la iglesia, ni los vecinos, ni la ciudad, estaba preparado para lo que se desenterraría bajo ese encanto sureño. Las cosas comenzaron a desmoronarse con la llegada de Elaine Robbins. Elaine tenía 67 años, hablaba con voz suave y acababa de salir de un centro psiquiátrico. Su única familia era una sobrina en Texas con la que no había hablado en años. Cuando llegó a Guthrie Grace House, solo llevaba una maleta, una Biblia gastada y una bolsa con material para tejer. Helen la recibió con los brazos abiertos, le presentó a los demás residentes y enseguida se hizo cargo de su medicación y sus finanzas. Como los demás, Elaine firmó los documentos que Helen le preparó y le entregó sus cheques de la seguridad social y su historial médico. Pero Elaine era diferente. Se mantenía apartada, pero lo observaba todo. Se dio cuenta de que las cerraduras de las puertas se cambiaban con regularidad y de que Helen siempre recogía el correo antes que nadie. Preguntó por qué no se permitían visitas, ni por qué no podía hacer llamadas telefónicas. Helen le ponía una mano en el hombro con delicadeza y le decía: «Aquí estás a salvo, querida. No te preocupes por el mundo exterior. De todos modos, nunca se preocupó por ti». Elaine no discutía. Al principio no. Pero al cabo de unas semanas empezó a llevar un pequeño cuaderno. Anotaba horas, nombres, comportamientos. Anotó cuándo desapareció Walter McKinney de la noche a la mañana sin decir adiós. Oyó a Helen decirle a otra residente que Walter había recaído y que lo habían enviado de nuevo a rehabilitación. Pero Elaine sabía que Walter estaba sobrio. Estaba orgulloso de ello. Cuando Elaine preguntó directamente por Walter, la actitud de Helen cambió. Su sonrisa se tensó. Sus palabras fueron secas. «Eso no es asunto tuyo, querida». Elaine sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Por esa misma época, el ambiente en la casa cambió. Helen se volvió más rígida. Empezó a imponer nuevas reglas. Los residentes debían permanecer en sus habitaciones después de las 8 de la tarde. No se podían compartir las comidas y todos los medicamentos debían tomarse bajo supervisión.
La sensación de hogar se desvaneció y dio paso a algo más frío, clínico, controlado. Luego llegó el olor. Empezó como un ligero olor a podrido cerca del porche trasero. Helen dijo que era de un mapache que había muerto debajo del sótano. Lo llamó los inconvenientes de la naturaleza, pero el olor persistía, se intensificó, y nunca se vio a ningún exterminador en la casa. Bernadette Lawson también lo notó. Desde la ventana de su cocina observaba a Helen por las mañanas temprano, vestida con su mejor ropa de domingo, con una regadera y guantes, vertiendo algo espeso y blanco sobre los parterres. Cal. Bernie había crecido en una granja y conocía el olor de la muerte enmascarada. Se lo contó a su marido. Luego se lo contó al pastor. Pero nadie quería cuestionar a Helen Guthrie, no a la dulce y generosa Helen. Solo se está haciendo mayor, decían. Probablemente esté agobiada. Mientras tanto, Elaine había llegado a un punto de ruptura. Una noche, después de apagar las luces, se coló en el lavadero y utilizó el teléfono de la casa, lo cual era una infracción grave. Llamó al 411 y pidió el número del Departamento de Servicios Sociales local. Dejó un mensaje, sin aliento y temblando, advirtiéndoles de que algo iba mal en Guthrie Grace House. No tenía pruebas, solo su instinto y un cuaderno lleno de observaciones. Al día siguiente, una trabajadora social llamada Cynthia Morales llegó sin avisar. Helen la recibió en la puerta con su encanto habitual. «Oh, querida, claro, pase. Estaba horneando». Cynthia se mostró profesional y tranquila. Hizo preguntas sobre el cuidado de los residentes, la gestión médica y las políticas de visitas. Helen respondió sin titubear, casi con demasiada perfección. Le dio un breve recorrido: sábanas limpias, despensas bien surtidas, residentes sonrientes. Nadie dijo más que unas pocas palabras. Cynthia pidió hablar a solas con Elaine. Helen dudó, pero finalmente accedió. En una conversación susurrada en el jardín, Elaine le entregó el cuaderno a Cynthia. «Por favor», le susurró, mirando hacia la casa. «Investiga a Walter. Él nunca se fue». Cynthia le prometió que lo haría. Esa noche, Helen registró la habitación de Elaine. Encontró el segundo cuaderno, el que Elaine guardaba escondido bajo el colchón, y lo quemó en la chimenea. Al día siguiente, no dijo ni una palabra. Pero Elaine notó que su medicación sabía diferente. Se volvió somnolienta, confusa, luego desapareció. Helen les dijo a los residentes que la sobrina de Elaine había venido a buscarla. Incluso organizó un círculo de oración en su memoria, como si Elaine hubiera pasado a un lugar mejor. Pero Bernie vio a Helen esa mañana, arrastrando algo envuelto en una lona por el patio. Y ese olor nunca se fue. El detective Marcus Ellison no solía responder a llamadas por personas desaparecidas a menos que se tratara de niños o de un delito. Pero había algo en la voz de Cynthia Morales, tensa por la urgencia, desquiciada, que le hizo conducir directamente a Willow Creek Street aquella húmeda mañana de julio. Cynthia lo recibió fuera de la casa. No quería entrar. «Algo anda mal ahí dentro», dijo en voz baja. «He trabajado en muchas instalaciones. Esta se siente falsa, como un escenario. Todos están actuando». Ellison no necesitaba que lo convencieran. En cuanto entró por la puerta principal, el aire lo golpeó, denso con aroma a flores y algo más oscuro, ácido. Lejía, sin duda, pero debajo de eso, descomposición. Helen lo recibió con un cardigan color melocotón y pendientes de perlas. Su sonrisa era amable, ensayada. «¡Detective! ¡Dios mío, qué sorpresa!». Él se presentó y le preguntó si podía echar un vistazo. Helen dudó lo justo para que él se diera cuenta. Luego se hizo a un lado. «Por supuesto. Por favor, verá que somos muy limpios». La casa estaba impecable, casi de forma antinatural. Todo estaba alineado. Las almohadas mullidas, las esquinas limpias, incluso los cubos de basura vacíos. Pero el silencio era inquietante.
No se oía ninguna risa, ningún ruido de fondo, solo la suave música gospel que sonaba en un disco en el salón. Ellison se fijó en que las puertas de algunas habitaciones estaban cerradas con candado. Helen le explicó: algunos residentes deambulan, por su propia seguridad. Él asintió, pero no se lo creyó. Cuando preguntó por Elaine Robbins, el tono de Helen cambió. Se volvió suave y triste. Oh, la dulce Elaine. Su sobrina vino a recogerla. La pobre estaba confundida. Decía que quería irse a casa. Cynthia susurró detrás de él. Elaine no tenía familia viva. Eso fue suficiente. Ellison pidió permiso para registrar el patio trasero. Helen intentó desviarlos hacia el porche delantero. ¿No prefiere un vaso de té helado, detective? Hace mucho calor ahí fuera, pero él ya se dirigía hacia la puerta trasera. El olor se hizo más intenso. Impregnaba la madera, la tierra, las paredes. El jardín en sí era precioso. Rosales, estatuas de ángeles, un camino de piedra. Pero una zona cerca de la valla había sido claramente removida. La tierra estaba demasiado fresca, demasiado suelta. Un único gnomo de jardín se sentaba sobre el montículo, como una tosca lápida. Ellison pidió una unidad forense. Helen se quedó junto al porche, con las manos entrelazadas y el rostro impasible. Cuando la primera pala golpeó algo blando, se hizo el silencio en el patio. Los agentes se detuvieron, intercambiaron miradas y cavaron más profundamente. Entonces, tela, plástico, carne, una bolsa de basura negra. Dentro, el cuerpo de una anciana, encogida como un niño, todavía con los calcetines del hospital puestos. La bolsa apenas estaba cerrada. Quienquiera que la hubiera enterrado no se había esforzado mucho por ocultarla. Helen dio un grito ahogado, llevándose una mano al pecho. «¡Dios mío, qué es eso!». Pero su voz no temblaba. No había lágrimas. Ellison ordenó que se acordonara la zona y llamó a un equipo de excavación completo. De vuelta en el interior, Helen se sentó en silencio, bebiendo a sorbos de una taza de té desconchada. «Todo esto es un terrible error», murmuró. «Solo he intentado ayudar a la gente. El mundo es tan cruel, y estas pobres almas no tenían ningún otro sitio a donde ir». Él le preguntó por Walter McKinney. Helen parpadeó lentamente. «Él se marchó. Hace meses. Creo que se fue a rehabilitación. No había constancia de ello». A la mañana siguiente, bajo la supervisión del forense y los técnicos forenses, comenzaron a excavar. Ese día encontraron 2 cadáveres más. Todos ancianos. Todos envueltos en plástico, enterrados en los parterres bajo capas de cal y cemento. Uno tenía un rosario entre los dedos esqueléticos, otro tenía las muñecas atadas con cinta adhesiva. Al caer la noche, la calle, antes tranquila, se llenó de coches patrulla, furgonetas, periodistas y vecinos horrorizados. Los helicópteros sobrevolaban la zona. Los niños fueron llevados al interior de sus casas. Willow Creek ya no era un lugar seguro. Helen fue detenida para ser interrogada, pero aún no estaba bajo arresto. Se mantuvo tranquila y educada. «Supongo que necesitaré un jersey», dijo mientras le ataban un pañuelo de seda al cuello y la escoltaban fuera. Bernie observaba desde la ventana, temblando. Se agarraba al borde del fregadero y susurraba: «Lo sabía. Sabía que algo iba mal». De vuelta en la comisaría, Ellison empezó a atar cabos. Consiguió los registros de la Seguridad Social, los informes de personas desaparecidas y los registros de altas hospitalarias. El patrón era escalofriante. Los residentes ingresaban, los cheques seguían llegando, pero las personas desaparecían. Y Helen, ella cobró todos y cada uno de ellos, pero no lo había hecho sola. Raymond Tucker, un exconvicto convertido en manitas, apareció en las imágenes de vigilancia de un cajero automático retirando dinero con tarjetas registradas a nombre de los fallecidos. Cuando lo interrogaron, confesó en cuestión de horas.
Dijo que Helen ayudaba a la gente a hacer la transición, que era un ángel para los olvidados. Admitió haber cavado los hoyos, pero nunca pregunté por qué. Ellison lo miró atónito. ¿No se te ocurrió preguntar por qué enterrabas cadáveres? Raymond se limitó a encogerse de hombros. Ella decía que era mejor así. Esa noche, Helen se sentó en la sala de interrogatorios durante 4 horas sin decir una palabra. Solo bebía agua y miraba fijamente a la pared. Finalmente, dijo una sola frase. Ya estaban perdidos. Solo me aseguré de que tuvieran un lugar donde descansar. Al día siguiente, había desaparecido. La noticia de las tumbas del patio trasero del 47 de Willow Creek Street se extendió más rápido que el fuego en la maleza seca. En cuestión de horas, la historia pasó de las emisoras locales a los titulares nacionales. Los periodistas acamparon fuera del perímetro acordonado con cinta amarilla, desesperados por ver a la abuela temerosa de Dios convertida en asesina en serie. El barrio, antes conocido por sus cuidados jardines y sus banderas en los porches, era ahora un lugar de silencio y vergüenza. Nadie sabía qué decir. Algunos vecinos se negaban a hablar con la prensa. Otros lloraban desconsoladamente en las aceras. Los niños se quedaban encerrados en casa. Los servicios religiosos de ese domingo estuvieron llenos de oraciones, confusión y voces temblorosas. Se sentaba en ese banco todas las semanas, murmuró el pastor Roland a un periodista. Todas y cada una de las semanas, con esa Biblia, esas galletas de limón, abrazaba a mi mujer después del servicio. Bendijo a mi hijo. Bernadette Lawson, que en otro tiempo había considerado a Helen una amiga, no podía dormir. La imagen de Helen arrastrando la lona seguía atormentándola. El olor, Dios, ese olor, nunca había abandonado su nariz. Con lágrimas en los ojos, concedió una breve entrevista desde detrás de la puerta mosquitera. Nos engañó. A todos. Siento que he defraudado a esa pobre gente. Para las familias de las víctimas, el impacto fue mucho más íntimo y devastador. María, la sobrina de Walter McKinney, había pasado años preguntándose dónde estaba. El hospital de veteranos dijo que se había dado de alta. Ella había presentado una denuncia por desaparición, pero nadie hizo nada al respecto. Cuando la policía la llamó para informarle de que habían identificado sus restos en el jardín de Helen, se derrumbó en la cocina. Era un buen hombre, dijo a un periodista días después. Sobrevivió a la guerra, luchó por desintoxicarse, solo quería paz, y ella se la arrebató. El caso de Elaine Robbins conmovió especialmente al público. Sus notas, recuperadas en pedazos del jardín y de la oficina de Cynthia Morales, pintaban un cuadro inquietante de una mujer que vio el mal y trató de detenerlo. En las semanas siguientes al descubrimiento, los foros en línea se llenaron de mensajes que calificaban a Elaine de heroína. Lo documentó todo, dijo Cynthia en una entrevista televisada. Sabía que estaba pasando algo terrible, simplemente no tuvo tiempo de terminar la historia. Los residentes supervivientes de Guthrie Grace House fueron trasladados a otras instalaciones. La mayoría estaban confundidos y asustados. Algunos creían que Helen vendría a por ellos. Otros no hablaban en absoluto. El Departamento de Salud inició una investigación completa sobre las lagunas legales en la concesión de licencias y el fraude en la atención a personas mayores. Y en cuestión de semanas, se propuso una legislación de emergencia en el Senado estatal. El detective Marcus Ellison, aunque elogiado por dirigir la investigación, cargaba con un peso que no podía soportar. No actuaba como una asesina, dijo en una rueda de prensa. Eso es lo que lo hacía tan aterrador. Era cálida, tranquila, educada, todo lo que nos enseñan a confiar. Y sin embargo, se habían desenterrado 7 cadáveres, 7 nombres, 7 historias, todas silenciadas. El perfil psicológico de Helen Guthrie se convirtió rápidamente en objeto de fascinación.
Los psicólogos criminales la describieron como una narcisista de manual con tendencias sociópatas. Su comportamiento tranquilo durante los interrogatorios, sus rígidas rutinas, su convicción de que estaba haciendo algo piadoso, todo apuntaba a una depredadora profundamente perturbada y altamente funcional. Pero nada de eso servía de consuelo a los que quedaban atrás. En un momento especialmente desgarrador, la hija de Elaine Robbins, que no había hablado con su madre en años debido a viejas heridas y malentendidos, voló desde Texas para reclamar el cuerpo. En la morgue se derrumbó de rodillas y lloró, aferrándose a un pañuelo que había pertenecido a Elaine. Pensaba que no me quería en su vida, sollozó. Pensaba que se había ido por voluntad propia, pero no fue así. Estaba atrapada. En todo el país, el rostro de Helen se convirtió en un símbolo. Memes, titulares de la prensa sensacionalista, chistes en programas de televisión nocturnos. La abuela asesina. El ángel de la muerte con perlas. Su foto policial, estoica, imperturbable, aparecía en todas las pantallas. Pero dentro de los tranquilos hogares de las familias de las víctimas, no había nada gracioso en ello. Lloraban los cumpleaños perdidos, las cartas sin respuesta, las llamadas telefónicas que nunca fueron devueltas. Encendían velas y rebuscaban en viejos álbumes de fotos. Hacían preguntas que sabían que nunca serían respondidas. ¿Por qué? ¿Por qué ellos? ¿Por qué ella? Mientras tanto, Helen Guthrie estaba sentada en una celda del condado a la espera de que se presentaran cargos formales. Rechazaba las visitas, rechazaba las entrevistas, se negaba a hablar con nadie excepto con su abogado. Escribía versículos de la Biblia en las paredes con trozos de lápiz y tarareaba himnos en voz baja. Cuando le preguntaron si sentía remordimiento, según se informa, respondió: «Ya estaban olvidados. Solo les ayudé a descansar». Esa sola frase bastó para hacer temblar la sala del tribunal cuando se leyó en voz alta durante su comparecencia. Raymond Tucker, su antiguo ayudante, se enfrentaba a cargos de complicidad en la ocultación de un delito y fraude financiero. Se declaró culpable y testificó contra ella a cambio de una reducción de la pena. Su confesión pintó a Helen como la mente maestra de todos los entierros, todas las firmas falsificadas, todos los inquilinos silenciados. Ella dijo que era la voluntad de Dios, declaró ante el jurado. Dijo que estaban mejor muertos. Fuera del juzgado se reunieron manifestantes con pancartas: «Justicia para Walter». Elaine intentó advertirnos: «No más almas olvidadas». El caso no se refería solo a una mujer. Se había convertido en un ajuste de cuentas sobre cómo la sociedad trata a sus ancianos, a los enfermos mentales, a los pobres, sobre cómo los depredadores no siempre parecen monstruos. A veces te traen galletas y te entierran con cuidado. Si esta historia ya te está haciendo sentir algo, ira, incredulidad, tristeza, detente un momento. Dale al botón me gusta para mostrar que estas voces importan y cuéntanos en los comentarios: ¿qué habrías hecho si Helen fuera tu vecina? Tu voz mantiene vivo su recuerdo. 3 días después de la comparecencia de Helen Guthrie, el detective Marcus Ellison regresó a la propiedad del 47 de Willow Creek Street, ahora despojada de su encanto y rodeada de cinta de escena del crimen. Los gnomos de jardín habían sido embolsados como pruebas. Los rosales se marchitaban. El porche, antes impoluto, estaba manchado con huellas de botas embarradas y la atención de los medios de comunicación no estaba allí para mirar boquiabierto, sino para comprender. Durante el registro inicial, los agentes no habían visto un espacio oculto debajo de la casa. Estaba sellado detrás de un panel suelto en el lavadero, cubierto con estanterías y botellas de detergente. Una pista anónima, posiblemente de uno de los residentes supervivientes, llevó a Ellison de vuelta allí. Dentro encontraron cajas selladas y etiquetadas con la pulcra letra cursiva de Helen.
Cada caja estaba marcada con iniciales y fechas. Dentro había efectos personales, carteras, documentos de identidad, recetas médicas, fotografías antiguas. Una caja contenía un collar con la inscripción «Para mamá, con amor, Jeremy». Otra contenía una dentadura postiza y un crucigrama a medio hacer. Pero fue el libro de contabilidad lo que lo cambió todo. Encuadernado en cuero azul descolorido, el libro enumeraba a todos los residentes que habían pasado por Guthrie Grace House en los últimos 8 años. Junto a cada nombre, Helen había escrito las fechas de llegada, salidas y notas detalladas, medicamentos, patrones de comportamiento, cuentas bancarias, incluso números de la seguridad social. Y luego venían las cantidades en dólares. Cada entrada terminaba con una cifra en tinta roja, ingresos mensuales, prestaciones del gobierno y a veces sumas globales tras un fallecimiento. Los totales eran escalofriantes. En algunos casos, el dinero seguía cobrándose meses después de que el residente supuestamente se hubiera ido. Helen no solo había estado ofreciendo refugio, había estado dirigiendo una máquina, un meticuloso sistema de explotación autofinanciado y enmascarado como caridad. Un nombre llamó la atención de Ellison: James Tully. No había ninguna denuncia por su desaparición, ni rastro de un cadáver. Solo una línea escrita a mano por Helen. Se puso nervioso. Amenazó con marcharse. Se calmó con medicación. Entregado a las manos de Dios. Fecha: 3 de abril de 1991. Eso fue más de 2 años antes de la investigación. El equipo regresó al patio con nueva urgencia. Un perro rastreador olfateó alrededor de una losa de hormigón cerca de la valla trasera, que antes se creía que era una extensión del patio. Debajo encontraron restos humanos, huesos envueltos en lino, etiquetados con las iniciales JT, en una tira de cinta adhesiva en descomposición. James Tully nunca debió ser encontrado. Este descubrimiento dio un giro al caso. El recuento original de 7 víctimas pasó a 8. Los investigadores sospechaban ahora que el número podría ser incluso mayor. Las propias notas de Helen sugerían que había hasta 15 personas que habían ido a su casa y nunca habían salido, sin que se pudiera confirmar su paradero. La revelación desató una segunda ola de atención mediática. Volvieron las furgonetas de los medios de comunicación. Las cadenas nacionales enviaron a sus presentadores para que se plantaran frente a la Casa Blanca y descascarillada y dieran las últimas noticias con tono grave. Los contables forenses investigaron las finanzas de Helen. Sus registros bancarios mostraban depósitos constantes en varias cuentas, hábilmente divididos, justo por debajo de los umbrales de declaración del IRS. Había comprado certificados de depósito con nombres falsos. Incluso había invertido en una pequeña parcela funeraria en las afueras de Lafayette, con un nombre falso. No solo era peligrosa, declaró Ellison a la prensa. Era deliberada, calculadora, planificaba cada detalle. Una de las revelaciones más impactantes provino de una sola llamada telefónica. Un hombre llamado Eugene Harris se puso en contacto con la policía después de ver la foto de Helen en la televisión. Afirmó que ella se le había presentado como hermana Ruth en 1988 en un refugio del centro de la ciudad. La recordaba bien porque le había hecho preguntas inusuales, no sobre su fe o sus dificultades, sino sobre su pensión militar. Dijo que dirigía un hogar para hombres como yo. Me pareció sospechoso. Se puso muy agresiva cuando le hice demasiadas preguntas. Nunca fue. Ellison cotejó esta historia con los antiguos registros del refugio. Allí estaba ella, inscrita como visitante en 1988, con el nombre de Ruth H. Lancaster, que afirmaba ser consejera religiosa. El patrón quedó claro. Helen utilizaba la religión, la calidez y la energía maternal como cebo.
Encontraba a aquellos que la sociedad había descartado, veteranos, adictos, ancianos sin familia, y les hacía sentir vistos, seguros, queridos. Luego los borraba. La última pieza del rompecabezas la aportó Raymond Tucker. Durante una segunda entrevista, más conmocionado ahora que el peso de los crímenes de Helen era público, Raymond admitió que ella le había preguntado una vez si sabía falsificar un certificado de defunción. Me dijo: a veces Dios se lleva a las personas antes de que el Estado pueda alcanzarlas. Solo tenemos que ayudar con el papeleo. Pensé que estaba bromeando. No lo estaba. Los registros mostraban que al menos 3 de sus residentes fallecidos nunca fueron declarados oficialmente muertos. No hubo funerales. No hubo informes forenses, no hubo esquelas, solo desapariciones silenciosas. La fachada de Helen Guthrie, la viuda afligida, el ángel de la misericordia, la mujer de las barritas de limón y los libros de himnos, había desaparecido. En su lugar se alzaba una depredadora vestida de colores pastel, cuyos crímenes no se ocultaban mediante la fuerza, sino a través de la confianza. Y esa confianza se había convertido en un arma. Ahora Ellison y su equipo se enfrentaban a una nueva pregunta: ¿hasta dónde llegaba el alcance de Helen? Porque las cajas que había debajo de su casa sugerían algo más profundo, más aterrador. Helen no mataba solo para sobrevivir, mataba para construir un reino de silencio. El detective Marcus Ellison se sentó en su oficina hasta altas horas de la noche, con el libro de contabilidad abierto ante él. Los nombres se difuminaban, tantas almas olvidadas, reducidas a filas de datos escritas con la meticulosa letra de Helen. Recorrió con el dedo la última columna, las cantidades. Se había lucrado con cada una de ellas. Pero una pregunta más profunda le atormentaba: ¿cómo había conseguido salirse con la suya durante tanto tiempo? La respuesta no era sencilla. Helen Guthrie había dominado el arte de la manipulación. Todo su mundo era una actuación cuidadosamente orquestada. Cocinaba para la iglesia, horneaba para los funerales, cantaba en el coro. Su reputación era su armadura, y nadie cuestionaba a la anciana de manos suaves y ojos amables. Pero ahora la verdad había salido a la superficie, y era hora de desvelarlo todo. Ellison recurrió a la única persona que aún podía tener piezas del rompecabezas: Cynthia Morales, la trabajadora social que había dado la voz de alarma. Ella tenía más que sospechas. Tenía pruebas, conversaciones, un archivo con las notas que Elaine Robbins le había enviado antes de desaparecer. Con su ayuda, Ellison comenzó a reconstruir la cronología, relacionando a cada residente del registro con su desaparición. Entonces llegó la llamada que volvió a dar un giro a la investigación. Samantha Price, una periodista independiente con un don para los casos sin resolver, había estado siguiendo la historia desde que salió a la luz. Solicitó una reunión con Ellison, alegando que había encontrado algo que nadie más había visto. Se reunieron en un restaurante a las afueras de la ciudad. Samantha dejó una carpeta sobre la mesa. Dentro había fotocopias de documentos legales de los años 60 y 70, acusaciones de fraude, cheques sin fondos e incluso antecedentes penales. ¿El nombre? Ruth H. Lancaster, el alias de Helen durante su estancia en Missouri, años antes de mudarse a Luisiana. «¿No es quien crees que es?», dijo Samantha. «Lleva mucho tiempo haciendo esto, diferentes nombres, el mismo patrón». Bajo esa identidad, Helen había regentado una pensión para veteranos de guerra en San Luis. 2 de ellos fueron dados por desaparecidos. Los casos no llegaron a ninguna parte, pero Samantha había localizado a uno de los investigadores originales de esos casos, ahora jubilado y viviendo en Ohio. Recordaba bien a Ruth. Dijo que tenía una forma de hacer que todos se sintieran tontos por cuestionarla. Era de las que horneaba un pastel para el sheriff y lo llamaba
Gracia bajo fuego. Nunca se probó nada. Las desapariciones se atribuyeron a un comportamiento transitorio. Pero ahora, con el número de muertos en aumento y un rastro de documentos falsificados, el castillo de naipes se desmoronaba. De vuelta en Lafayette, Ellison compartió los nuevos hallazgos con la oficina del fiscal del distrito. Actuaron con rapidez y ampliaron la investigación a nivel federal. Lo que había comenzado como un caso estatal sobre maltrato a personas mayores se había convertido en una investigación multijurisdiccional en la que participaban el FBI y el Departamento de Asuntos de Veteranos. Y mientras la maquinaria legal comenzaba a ponerse en marcha, otra figura dio un paso al frente en silencio. Laura Carmichael, la hija de una de las primeras víctimas conocidas de Helen. Su padre, George Carmichael, era un cartero jubilado que se mudó a Guthrie Grace House en 1987. Nunca se denunció oficialmente su desaparición. Helen le había dicho a Laura que había fallecido pacíficamente mientras dormía y que, según sus deseos, el cuerpo había sido incinerado en privado. Incluso le dio a Laura una pequeña urna con las iniciales grabadas y se ofreció a rezar con ella. Pero Laura nunca vio el certificado de defunción. Y ahora esa urna estaba en su repisa, llena no de cenizas, sino de arena. Cuando se supo la noticia del libro de contabilidad oculto, Laura llamó a la policía. Exigió que se reabriera el caso de George. 2 días después, sus restos fueron identificados en el patio trasero de Helen, enterrados bajo un arbusto de hortensias. La revelación devastó a Laura, pero también encendió algo en ella, la necesidad de justicia, no solo para su padre, sino para todas las voces silenciadas bajo el techo de Helen. Se asoció con Samantha Price y compartió cartas, registros financieros e incluso viejos mensajes de voz de Helen. Juntas ayudaron a conectar a más familias con el caso. Se formó una pequeña red: hijos, hermanos y vecinos de los fallecidos. Se hicieron llamar los 15 olvidados. Sus esfuerzos obligaron a rendir cuentas públicamente. Los ayuntamientos se llenaron de residentes enfadados que exigían responsabilidades. Los líderes religiosos pidieron perdón entre lágrimas por no haberse dado cuenta de las señales. Los legisladores estatales impulsaron proyectos de ley destinados a endurecer la normativa sobre las residencias de ancianos, la verificación de antecedentes y la supervisión financiera. Y mientras tanto, Helen permanecía en una celda de la cárcel del condado, garabateando versos en servilletas y doblándolas en forma de pequeños cisnes. Nunca confesó, nunca se disculpó, pero su silencio hablaba más alto que cualquier sermón. El detective Ellison, Cynthia Morales, Samantha Price y Laura Carmichael, personas que no se conocían antes de esta tormenta, se habían convertido en aliados inesperados en la lucha por la verdad. Juntos reconstruyeron una cronología, cotejaron identidades y sacaron a la luz todas las mentiras que Helen había contado. El caso contra ella ya no se refería solo a los cadáveres enterrados. Se trataba de décadas de engaños. Se trataba de vidas robadas, dignidad robada y una mujer que utilizaba la compasión como camuflaje. Y ahora, por primera vez en décadas, la verdadera Helen Guthrie era finalmente visible. El juzgado de Lafayette no había visto un juicio tan público en décadas. Cuando el Estado presentó oficialmente los cargos contra Helen Ruth Guthrie, la ciudad estaba alborotada por la expectación. 7 cargos de asesinato en primer grado, 9 cargos de fraude, múltiples cargos de maltrato a personas mayores, obstrucción y conspiración. La fiscalía insinuó que podrían presentarse más cargos a medida que se identificaran nuevas víctimas. Dentro de la sala 3B, las paredes parecían cerrarse. Los periodistas se agolpaban en los bancos. Las familias de las víctimas se aferraban a pañuelos y fotografías. Afuera, los manifestantes sostenían carteles exigiendo justicia. Otros, incrédulos, seguían defendiendo a Helen,
alegando que todo era un malentendido. Era una cuidadora, dijo un anciano a un equipo de televisión. Ayudaba a la gente, me ayudó a mí, pero las pruebas decían lo contrario. Helen estaba sentada en la mesa de la defensa, vestida con un cardigan azul claro y con el pelo blanco recogido en un moño apretado. No mostró ninguna emoción, ni durante las declaraciones iniciales, ni cuando la fiscalía leyó los nombres de las víctimas, ni cuando se mostraron en los monitores de la sala las fotografías de sus parterres. La fiscal principal, Angela Middleton, abordó el caso con una concentración inquebrantable. Su voz era aguda y su tono claro. «Esta mujer», dijo señalando a Helen, «construyó una casa de oración en torno a un sistema de depredación. Se aprovechó de los olvidados, los enfermos, los solitarios, y cuando dejaron de servirle, los enterró. Presentó el libro de contabilidad, caja tras caja de pruebas, testimonios de testigos y registros bancarios que rastreaban años de cheques falsificados y formularios médicos falsificados. El jurado escuchó a los forenses que describieron el estado de los cadáveres, envueltos en plástico, sedados, en descomposición bajo losas de hormigón. Raymond Tucker fue conducido al tribunal esposado y flanqueado por agentes. Confesó haber cavado varias tumbas a petición de Helen, alegando que ella le había dicho que los residentes habían fallecido mientras dormían y que no tenían a nadie que se preocupara por ellos. «Le creí», murmuró en el estrado. «Me lo hizo parecer un acto de bondad. No sabía qué más hacer». Pero el punto de inflexión del juicio se produjo cuando Laura Carmichael subió al estrado. Se mostraba serena y tranquila hasta que vio a Helen. Entonces su voz tembló. «Mi padre, George, confiaba en ella. La llamaba un ángel», dijo Laura, agarrándose al borde del estrado. «Cuando le pedí el certificado de defunción, me dio excusas. Cuando le pedí sus pertenencias, me dijo que las había donado. Me miró a los ojos y me dijo que le había dado paz. Pero no fue así». Hizo una pausa y levantó la pequeña urna llena de arena. «Me dio esto. Dijo que eran sus cenizas. Le creí. Durante años lloré una mentira». No había ni un solo ojo seco en la sala. Helen permaneció en silencio, con la mirada fija en el suelo. Luego llegó el testimonio del médico forense sobre Elaine Robbins. Sus últimos días, la alteración de la medicación, los sedantes. Se mostraron las notas de Elaine que revelaban su creciente miedo, la lista de nombres, las horas y las fechas. Su último mensaje a Cynthia Morales resonó en la sala. «Si me pasa algo, no dejes que lo olviden». El jurado no lo olvidó. El detective Marcus Ellison fue el último en testificar, tranquilo, deliberado, emocionalmente controlado. Relató la primera vez que entró en la casa de Helen, el olor, el silencio, el ambiente controlado. Describió el espacio bajo el suelo, el libro de contabilidad y los fríos cálculos aritméticos. La vida reducida a un número. «Lo que me impacta», dijo, mirando directamente a Helen, «es lo normal que era todo. No necesitaba gritar, no necesitaba un arma». Sonrió y ellos la siguieron. Y luego los hizo desaparecer. Durante el contrainterrogatorio, el equipo de defensa de Helen intentó pintar un cuadro de confusión e inestabilidad mental. Afirmaron que Helen no estaba en sus cabales, que padecía demencia precoz, que su fervor religioso nublaba su juicio. Pero las notas, los documentos falsificados, los registros financieros, todo apuntaba a una historia de precisión. No se trataba de una mujer que había perdido la cabeza. Se trataba de una mujer que controlaba cada detalle. La fiscalía dio por concluido el caso. Cuando el juez le preguntó a Helen si quería testificar, ella se levantó lentamente y se negó. Su voz, por primera vez en semanas, rompió el silencio. «No hay nada que pueda decir que ustedes vayan a creer», susurró. «Solo quería paz, para mí».
para ellos. La sala contuvo el aliento. Luego, los alegatos finales. Angela Middleton se dirigió al jurado por última vez. La paz, dijo, no viene envuelta en bolsas de basura, no viene enterrada bajo rosales. La paz no es lo que Helen Guthrie les dio a sus víctimas. Les dio aislamiento, silencio, una tumba sin nombre. El jurado deliberó durante 4 horas. Cuando regresaron, la sala se puso en pie. Por los 7 cargos de asesinato en primer grado. Culpable. Por todos los cargos de fraude y maltrato a personas mayores. Culpable. Helen Guthrie no se inmutó. Fuera del juzgado se había congregado una multitud. A medida que se corría la noticia, estallaron los vítores. Las familias de las víctimas se abrazaban. Desconocidos lloraban juntos. Una ciudad que había estado sumida en el horror encontraba ahora un momento de catarsis. Samantha Price, que había seguido el juicio en una columna diaria, escribió: llevaba una máscara de bondad. La llevaba tan bien que incluso sus víctimas le sonreían. Pero hoy, la justicia le ha quitado la máscara. Dentro, Helen fue conducida en silencio. Pasaría el resto de su vida en prisión, sin libertad condicional, sin visitas, sin parterres, solo hormigón frío y su propio silencio. El último capítulo de Guthrie Grace House no se escribió con sangre, sino con recuerdos. Un recordatorio de que a veces los monstruos más peligrosos no rugen. Susurran oraciones. En los días posteriores a la condena de Helen Guthrie, Lafayette era una ciudad en transición, atrapada entre el alivio y el ajuste de cuentas. Las escaleras del juzgado, antes inundadas de periodistas y manifestantes, ahora estaban en silencio. Pero las réplicas emocionales resonaban en cada manzana, en cada iglesia, en cada hogar. Las cadenas de noticias locales emitieron retrospectivas sobre el juicio, al que denominaron el caso que rompió el cinturón bíblico. Los programas de entrevistas nacionales analizaron el perfil de Helen, su historia y su escalofriante silencio. Los podcasts sobre crímenes reales lanzaron series especiales. Su ficha policial, con los labios apretados y la mirada fría, circuló por todas partes, acompañada de titulares como «El ángel de la muerte con chaqueta de punto» y «Mató con amabilidad». Pero para quienes vivían más cerca de ella, quienes la conocían o creían conocerla, la reacción fue más profunda, más cruda. Bernadette Lawson, que había sido la vecina más cercana de Helen, rechazó todas las entrevistas tras el veredicto. Había hablado brevemente durante la investigación, pero desde entonces se había encerrado en sí misma. Según su sobrina, Bernie comenzó una terapia para lidiar con los sentimientos de culpa y vergüenza. Ella confiaba en Helen, dijo la sobrina. Horneaba con ella, rezaba con ella, y ahora ni siquiera puede mirar su propio jardín sin pensar: ¿me perdí algo? La iglesia donde Helen había asistido durante más de 3 décadas celebró un servicio especial el domingo después del veredicto. El pastor Roland se dirigió a la congregación con manos temblorosas. «Hemos fallado», admitió, «no solo como individuos, sino como comunidad. Vimos las señales, oímos los rumores y elegimos la cortesía en lugar de la protección». Ese servicio provocó un diálogo más amplio entre los líderes religiosos locales. ¿Cómo podía alguien tan arraigado en una comunidad religiosa cometer tales atrocidades? ¿Cómo es que nadie había intervenido? Las iglesias de toda la región comenzaron a reevaluar sus programas de divulgación y sus relaciones con los cuidadores privados. Pero en ningún lugar fue más palpable el impacto que entre las familias de las víctimas. Laura Carmichael, que se había mantenido firme durante el juicio, pasó las semanas siguientes al veredicto visitando en silencio a otras familias. Llevaba fotos enmarcadas de sus seres queridos, velas y notas escritas a mano.
Ayudó a organizar un servicio conmemorativo privado en el parque de la ciudad, donde se leyó en voz alta el nombre de cada víctima y se soltó al cielo un pequeño globo blanco. «Hay tantos nombres que aún no conocemos», dijo durante la ceremonia. «Pero hoy recordamos a los que sí conocemos y prometemos no dejar que se olviden nunca más». Cynthia Morales asistió a ese memorial de pie en la parte de atrás, secándose las lágrimas. No había hablado en público desde que terminó el juicio, pero más tarde concedió una entrevista al Lafayette Gazette. «Elaine Robbins salvó vidas», dijo. «Si ella no hubiera alzado la voz, si no lo hubiera escrito todo, no estaríamos aquí». No solo perdí a una clienta, perdí a una amiga, una luchadora, alguien a quien el mundo olvidó hasta que fue demasiado tarde. El detective Marcus Ellison también sintió el peso de la justicia. Volvió al trabajo al día siguiente de la sentencia y rechazó todas las apariciones en los medios de comunicación. Su capitán lo describió como concentrado, pero más callado, más introspectivo. En un raro momento de franqueza, Ellison habló en un panel de fuerzas del orden semanas después. «Helen Guthrie no mató por rabia», dijo a la audiencia. «Mató con orden, rutina, control, y por eso se coló por todas las rendijas que deberíamos haber sellado». Instó a mejorar la formación, aumentar la supervisión y reforzar la colaboración entre la policía, los trabajadores sociales y los profesionales médicos. Mientras tanto, la serie de investigación de Samantha Price, Beneath the Garden, Bajo el Jardín, se convirtió en uno de los reportajes sobre crímenes más compartidos del año. Combinaba las últimas noticias del juicio con las historias personales de las víctimas, poniendo rostro a los nombres. Humanizaba las cifras y, al hacerlo, reavivó el debate cultural sobre cómo la sociedad trata a sus miembros más vulnerables. Uno de los artículos se centraba íntegramente en Walter McKinney, el veterano que había sobrevivido a la guerra, pero no a la hospitalidad de Helen. A través de registros militares y entrevistas con antiguos amigos, Samantha reconstruyó su historia. Un hombre resistente, poeta y de bondad silenciosa. Publicó una de sus cartas desde un grupo de recuperación. «No busco un héroe, solo un poco de paz antes de irme». El artículo se hizo viral. Grupos de veteranos de todo el país citaron la historia de Walter en campañas que exigían mayores protecciones en materia de vivienda y acceso a la salud mental para los militares de edad avanzada. The Forgotten 15, la red de familias que se había formado durante el juicio, se convirtió en un grupo de defensa. Presionaron para que se reformaran la atención a las personas mayores, la supervisión financiera y la concesión de licencias a los hogares privados. A finales de año, Luisiana aprobó la Ley de Protección y Responsabilidad de las Personas Mayores, que imponía inspecciones más estrictas y protecciones para los denunciantes. Pero no todas las reacciones fueron públicas. Dentro de la prisión donde ahora residía Helen Guthrie, el personal le imponía la misma rutina que al resto de reclusos. Un uniforme estándar, un catre, un número. No hablaba, no lloraba, no rezaba en voz alta. Simplemente observaba, como siempre había hecho. Según un guardia, Helen susurró una vez durante un control de celdas: «Este lugar es tranquilo. Me gusta». Su silencio, que había sido su mayor arma, era ahora lo único que le quedaba. No recibía visitas. No abría el correo. Estaba sola, y sin embargo seguía desafiante. Durante una evaluación psicológica interna, cuando le preguntaron por qué creía que nadie la cuestionaba, según se dice, respondió: «La gente ve lo que quiere ver, y ellos querían ver a una salvadora». Pero ahora el mundo veía la verdad. Veía a Elaine, a Walter, a George, a Leona y a los demás cuyos nombres aún se desconocían, pero que eran recordados y honrados. El jardín había desaparecido. La casa se vendió a un promotor inmobiliario.
Se demolieron los cimientos y se excavó profundamente el suelo para analizarlo. De la casa Guthrie Grace no quedó nada, salvo una placa colocada por el ayuntamiento con los nombres de las víctimas conocidas y las palabras «En memoria de los que no fueron escuchados». Ahora os escuchamos. Lafayette había cambiado. El país había cambiado. Y aunque las heridas eran profundas, la verdad se había arraigado en un suelo que antes estaba empapado de silencio. El caso de Helen Guthrie dejó más que cicatrices en las familias que perdieron a sus seres queridos. Dejó una pregunta permanente en el aire. ¿Cómo permitimos que esto sucediera? En el tranquilo período posterior, Lafayette se convirtió en un espejo de una verdad mucho más amplia. Helen no se escondía en las sombras, no actuaba en callejones secretos ni en almacenes abandonados, se movía entre la gente. Era admirada, confiaban en ella, incluso la querían. Y fue precisamente esa confianza, ganada sin esfuerzo y protegida estratégicamente, la que le permitió construir un imperio de silencio. La tragedia puso al descubierto una realidad aterradora. El mal no siempre tiene aspecto de monstruo. A veces sonríe, hornea barritas de limón y cita las escrituras. A veces lleva un cardigan y te llama cariño. La lección no tenía que ver con la sangre ni el horror, sino con la percepción, con los puntos ciegos que crean el encanto, la edad, el género y la fe. Helen Guthrie convirtió la amabilidad en un arma. Entendía los sistemas que se suponía que debían proteger a los vulnerables. Como los trabajadores sociales sobrecargados de trabajo podían pasar por alto una señal de alarma, como los departamentos con fondos insuficientes podían retrasar los seguimientos, como los vecinos preferían mirar hacia otro lado antes que admitir que algo no estaba bien. Y aunque sus delitos puedan parecer singulares, las grietas por las que se coló están por todas partes. Para muchos, la lección fue la vigilancia, que la seguridad no es solo cuestión de cerraduras o alarmas, sino de concienciación, de alzar la voz, de hacer preguntas incómodas, incluso cuando la respuesta pueda destrozar la ilusión de la bondad. Para el sistema judicial fue una llamada a la acción. Las leyes sobre licencias estaban obsoletas. La supervisión era escasa. Las investigaciones sobre los centros de cuidados se multiplicaron en todo el país. Surgieron historias de señales de alarma similares en otros estados, lo que provocó auditorías y revisiones legislativas. Pero quizás el impacto más duradero fue el personal. La gente reevaluó el cuidado de sus padres ancianos. Las iglesias comenzaron a formar voluntarios para identificar signos de maltrato a personas mayores. Las redes sociales se llenaron de historias personales, personas que confesaban que también habían visto algo raro, pero no sabían qué hacer. Y luego estaban aquellos que simplemente no podían dejar de preguntarse: ¿cuántas Helenas hay todavía por ahí? ¿Cuántos ángeles se esconden a plena vista? El caso se convirtió en una cruda parábola. Se enseñó en cursos de justicia penal, se citó en debates políticos, se mencionó en sermones y artículos de opinión. Se convirtió en un símbolo de cómo se puede fingir la bondad y de cómo la creencia, cuando no se cuestiona, puede volverse peligrosa. Al final, Helen Guthrie no solo enterró cadáveres, enterró la comodidad de la certeza, y de esas tumbas surgió una incómoda verdad. La confianza es sagrada, y cuando se rompe, su eco va mucho más allá de la valla de un jardín. Una vez finalizado el juicio y marchadas las cámaras, la historia de Helen Guthrie no desapareció, sino que evolucionó. Su legado, oscuro e inquietante, siguió repercutiendo en vidas y leyes mucho después de que se apagaran las luces del tribunal. La casa del 47 de Willow Creek Street, que en su día fue un símbolo de calidez y acogida, permaneció vacía durante meses. La ciudad acabó embargando la propiedad y vendiéndola a un promotor local, que la derribó.
En su lugar, se plantó un jardín conmemorativo, no por iniciativa del ayuntamiento, sino por las familias de las víctimas. Cada año, en el aniversario del veredicto, se reúnen allí, encienden velas, leen los nombres en voz alta, sin medios de comunicación, sin discursos, solo silencio, recuerdo y resiliencia. La propia Helen murió en prisión 2 años después de su sentencia. La causa: complicaciones derivadas de una neumonía. Falleció sola, sin visitas, sin ceremonia. Su cuerpo fue incinerado a cargo del Estado. Nadie reclamó sus cenizas. Nadie las quería. El grupo Los 15 Olvidados continuó con su labor de defensa. Lo que comenzó como un duelo se convirtió en una acción organizada. Laura Carmichael y Cynthia Morales cofundaron una organización sin ánimo de lucro destinada a proteger a las personas mayores del abuso financiero y emocional. Su línea de atención telefónica recibió cientos de llamadas en su primer año. Su presión política dio lugar a 2 nuevos programas federales de supervisión. Su misión: asegurarse de que nadie como Helen Guthrie volviera a pasar por lo mismo. El detective Marcus Ellison recibió una mención honorífica del departamento, pero nunca volvió a investigar homicidios. Se trasladó a la divulgación comunitaria, donde utilizó su experiencia para formar a nuevos agentes en el reconocimiento de patrones de depredadores no violentos, aquellos que no matan con sangre, sino con poder. La serie de Samantha Price, Beneath the Garden, fue adaptada a un documental. Se estrenó en un festival de cine de Nueva Orleans y ganó varios premios de periodismo de investigación. Samantha, ahora un nombre muy conocido en el periodismo de sucesos, utilizó su plataforma para contar historias que no siempre llegaban a los titulares. Las tragedias silenciosas, las víctimas invisibles. En cuanto a Lafayette, la ciudad aprendió a vivir con la sombra que Helen dejó atrás. Las iglesias implementaron controles más estrictos para los voluntarios. Los grupos de vigilancia vecinal se asociaron con los servicios sociales. Las escuelas organizaron charlas sobre la empatía y la responsabilidad. No era perfecto, pero era un comienzo. Una mujer había causado el dolor, pero fue la comunidad la que decidió cómo terminaría la historia, no con miedo, no con negación, sino con responsabilidad y con recuerdo, porque algunas historias se niegan a permanecer enterradas, y a veces el hecho de desenterrarlas no es solo justicia, es sanación. Ahora que conoces la verdad detrás de Helen Guthrie y las vidas que robó bajo el disfraz de la bondad, queremos saber tu opinión. ¿Qué crees que sucedió realmente tras esas puertas cerradas? ¿Fue pura maldad o el resultado de un sistema que permitió que floreciera sin control? ¿Crees que se ha hecho justicia o esta historia te deja más preguntas que respuestas? Deja tus opiniones en los comentarios. Cuéntanos qué momento te impactó más. ¿Fue el descubrimiento del libro de contabilidad? ¿El último acto de valentía de Elaine? ¿La urna falsa llena de arena? Y si crees, como nosotros, que historias como esta deben ser contadas, no solo por justicia, sino por el recuerdo, dedica un momento a compartir este vídeo con un amigo, un hermano, alguien que trabaje en el sector asistencial, alguien que necesite recordar que el mal no siempre llama a la puerta, sino que a menudo ya está dentro, sonriendo y preguntándote cómo te gusta el té. No olvides darle a me gusta y suscribirte. Te traemos historias reales que van más allá de la superficie, historias que merecen ser conocidas. Y oye, pulsa la campana de notificaciones, porque la semana que viene te traeremos otro caso en el que las cosas no eran lo que parecían, y el final podría perseguirte. Así que mantén la curiosidad, mantente alerta y recuerda, algunos jardines crecen flores, otros esconden secretos. ¿En cuál entrarías?